Ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor. Lo que usted me dijo, le quedan 3 meses, ya pasaron 10. Y míreme usted, yo que me pensaba, gozar mis 3 meses, debo hasta la vida, más los intereses. Ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor. De buena bodega, de buen pagaré, me lleva una gema. Ay, doctor, 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 me duele aquí, me duele allá, me duele allá, me duele aquí. Doctor, doctor. Buenos días, doctor Eduardo Pertún, ¿cómo amanece? Buenos días, amigos. Toño y Carito, excelente, muy bien, afortunadamente. Y ese tema musical me encanta. Creo que Wilfrido Boni Cepeda. Boni Cepeda. Eran los 80, principios de los 80, y me encantaba. Y Cuando uno llega a Buena Salud y le pone en la puerta, ay, doctor. Boni Cepeda, el mismo de Asesina, ¿se acuerdan? Ah, claro. La Oye, asesina volvió. Y esta canción, hay un loco. En la... Ese es Quirito Méndez. Se llama La Cachamba. La de Cachamba Quinito de Méndez. Quinito Méndez. ese disco me caía mal. ¿Por qué? Hay un loco. Hay un loco en la orilla donde del yo mar. era Hay un año loco 96, en la estaba yo orilla del recién mar. llegado de México. Sí, 96. Y donde yo me metía, hay un loco. Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del Hay un carro hueco, comprado que hay un la- hueco. Y yo sé, ya dejen Era ese un loco hoyo, quieto. doctor. Hay un hoyo. Ah, bueno. Recuerdo que esa canción se la dedicaron al entonces alcalde, al entonces exalcalde de la ciudad de Barranquilla, George, me acuerdo el nombre, era no sé qué, George. Era un alcalde que tenía Barranquilla y se la dedicaron porque la gente le decía que estaba loco. Ah, Hay un loco, Hay un loco en la hay un loco en la alcaldía de pues, Barranquilla. esa canción, dije, no más. Canción famosa. Bueno, el merengue que fue tan influyente Claro. en los años Ay, 80. doctor. Ay, doctor. Ay, doctor, oiga, eso puede pasar que le digan a uno, mira, le faltan 3 meses y no se muere. Sí es cierto, lo veo con mucha frecuencia. Como le digo a mis pacientes, sobre todo en pacientes oncológicos, que el médico, no sé en qué momento, el médico pasó de ser el guía en salud para convertirse entonces en un juez. Y condena, ¿Qué? señalando al paciente, usted tiene 3 meses de vida. Además Pero ¿y que quién se yo puede le hubiera basar un dicho médico como para para ser adivino, además. Los médicos se basan en unas estadísticas que se tienen y en eso se basan, en cuadros estadísticos. Pero yo opino que en esto yo no puedo condenar a un paciente y menos decirle, señor, usted tiene 6 meses de vida. Entonces el paciente puede estar muy mal, pero lo último que yo le puedo quitar al paciente sería la esperanza. Uno. Dos, tú no sabes la bioquímica que va a responder en un paciente. El médico no puede imaginarse todo lo que ocurre, las reacciones que ocurren a favor de. Entonces yo necesito un paciente con optimismo, luchando, y se ven muchas cosas positivas en un paciente que tiene ganas de luchar y surgir. ¿Usted nos recomienda entonces cuando le dicen a... Sí, que dicen, este personaje está muy mal, yo creo que es muy posible que no pase de hoy, que ya mañana este personaje no esté... Porque suele pasar, sobre todo Pero en llega personajes de pronto terminales. ya en un Sí. estado muy Como para que En un se avanzado. estado muy avanzado. Yo trabajé en cuidados intensivos Uy, doctor. durante casi 10 años aquí Ay, en doctor, Cartagena. ahí sí. En UCI, cuidados intensivos. Un paciente, eran pacientes bastante complicados, con un pronóstico demasiado reservado, conectados a un ventilador mecánico, no le cabía una vena más para colocarle sustancias y sueros. Era un paciente muy complicado y ya en ese caso en especial como tal, son pacientes inconscientes, en coma, que podía tener un desenlace muy pronto. Hace poco estaba leyendo un artículo interesante, te lo puedo mandar. ¿Cómo los médicos no quieren morir? ¿Cómo los médicos no quieren morir? Y los médicos, se hizo una encuesta en Estados Unidos y los médicos no quieren morir como muchas veces mueren sus pacientes. En una cama de hospital, aislados de familiares, conectados a 1000 tubos y postrados inconscientes. De hecho, hasta algunos en uniformes están tatuados que dice, no me reanimen, tatuados, no me reanimen, no me entuben, en caso de... Entonces, ¿Qué cosa? son decisiones porque uno ve muchos. Por ejemplo, ya no se mueren en las casas, se mueren solos, aislados en un hospital. ¿De acuerdo? Ese pobre abuelito o abuelita que está ahí que ya
cumplió su ciclo y le hacen todo que es peor todavía. Lo entuban, sondas, lo reaniman, lo vuelven a reanimar, hizo 3 paros pegados al ventilador. Por favor, entonces de pronto es, no sé, de pronto es un poco de egoísmo de uno mantenerlo vivo a un ser que ya no da más. Pero es por uno, doc. Y déjenlo ir, déjenlo Es ir. por uno, ¿no? Muchas veces uno escucha Es que, por uno. oiga, ya, déjenme descansar Déjenlo también, ya yo descansar. estoy cansado de ciertas cosas que ya, si uno dice es que la lucha va a tener un efecto, pero cuando ya uno tiene que saber que también hay batallas perdidas. Ya, Y uno déjenlo debe descansar. respetar también eso y la voluntad de Dios. También llega un momento donde uno ya no puede más. Pero mismo. independientemente que este no sea el tema del día, porque ahora nos vamos a dar un golpe con esto, yo sí creo, Doc, y quisiera preguntarle, muchas veces uno ve a fulano de tal que está perfecto y uno se encuentra con fulana de tal y está perfecto y resulta que a los 2 meses fulana de tal tiene una enfermedad terminal y fulana de tal se murió a los 3 meses. Y uno dice, pero ¿cómo era posible si ella se veía tan bien? Es que cuando a uno le dicen es que psicológicamente es que uno lo mata la enfermedad o a uno lo matan los procesos porque no está preparado para afrontar la enfermedad. O sea, con todo respeto pregunto dentro de mi ignorancia, porque es que uno ve, oiga, ay, ¿cómo está fulana de bien? Ay, me lo encontré y resulta que a los 2 meses, al mes se enteró que tiene un cáncer y a los 2 meses se murió. Ay, pero ¿por qué? Si estaba bien. O típico, o nunca iba al médico y el día que fue se murió. Sí, Ya, así es. Eso es muy cierto. Son muchos los factores que influyen, desde factores emocionales, psicológicos, de la inteligencia emocional que tenga ese paciente. Un paciente que podría tener solución, que podría tener chance, un paciente que se entera que tiene una patología muy crónica o muy fuerte, se echa a morir antes de. Sí, claro. Y no lucha, y no lucha. Y cuando le tocan todos los procesos está súper débil, ¿no? Totalmente. Física y Entonces, emocionalmente. ese paciente cuando dice, yo quiero luchar, pero debe encontrar aliados. Y increíble, muchas veces los médicos no son aliados. Muchas veces en ese médico que debe encontrar su apoyo, en esa guía emocional, espiritual, desafortunadamente encuentra un ser despersonalizado y es demasiado severo con el paciente en su verbo. Entonces, y yo necesito que ese paciente tenga un entusiasmo, porque ese entusiasmo de ese paciente, ¿qué me va a llevar? A un sistema inmunológico fuerte. Y si mi sistema inmunológico es fuerte, voy a afrontar mejor cualquier enfermedad, cualquiera. En este caso, cáncer, por ejemplo. Es típico, tú tienes una gripa. ¿Ya? Mira, Toño, ¿te ha pasado? Nos ha pasado. Uno, en lo largo de la vida, uno ha tenido cientos de gripas. Pero entonces, te dio gripa y si tú no tienes una motivación, bueno, te dejas llevada de la gripa y te achanta y son 5 días tosiendo y con flema. Pero te dio gripa, pero tú sabes que a los 2 días tú tienes un fiestononón, o tienes un viaje, o tienes lo que sea. Sí. Y no, mi hermano, yo no puedo tener gripa, yo no Así es. puedo tener gripa. No me puedo enfermar. Y Sí, te tomes limón y tomas lo otro, y espérate aquí, toma agua, y esa idea te la vas quitando. Toño, y milagrosamente a los 2 días no tiene gripa. ¿Te ha Oye, pasado? Y doctor, le quiero contar una anécdota. A ver, cuéntame. Tenía yo 21 años por ahí, Sí. más o menos, y había una fiesta, y no solo la fiesta, sino una chica que ya En estaba bikini, todo en una remojo, chica en bikini. completo y demás. Mira. Y yo tenía que escapármele a la que en ese entonces era con la que yo salía, y yo me sentía mal, estaba enfermo, y realmente Sí. tenía la excusa perfecta, Sí. porque me sentía mal. Sí. Pero yo en mi cabeza decía, oye, tengo la excusa para irme, pero estoy mal, ¿y cómo voy a ir? Entonces, bueno, yo voy a aprovechar de esta situación Sí. porque me tengo que ir de aquí. Entonces fui a la casa de la novia, la visité y le dije, mira, y yo los ojos rojos, toda la nariz roja, colorado, o sea, y fiebre y todo. Y ella, no, tu casa es aquí, época que no había celulares, no había pero no había nada. ¿Entiendes? Si me llama a la casa, el niño está durmiendo. Ok, perfecto. Y así fue, yo arranqué. Cuando yo voy en el carro y digo, no, esta noche yo no me puedo perder esa fiesta, no por nada del mundo, yo cogí, llegué a mi casa, me cambié, doctor, o sea, yo estaba tosiendo horriblemente. Sí. Y esa noche yo llego a mi fiesta normal y me fui sintiendo increíblemente mejor, a tal punto que descaradamente he cogido y he besado a esa muchacha Buscando todo lo que contagiarme. quiera, sin la conciencia de que la voy a pegar esta gripa. Doctor, yo no tenía nada. Vea, o sea, nada es que yo no tenía nada, no tenía Mira. fiebre, no tenía dolor, no tenía nada. Yo tenía Joderte la rumba. mente. Lo que es la 5 horas motivación. antes estaba... La motivación, algo parecido me pasó a mí también. Tenía
¿qué? 20 y tantos años. Ayer. No, ayer. Y estaba yo en la casa, en mi casa, tirado por un dolor lumbar. ¿Ya? Ay, doctor. Sí. Mira, y la motivación, una chica que yo, mira, la tenía entre Creo que ceja y Marta, ceja. espero que Marta ya Ahí, esté ahí allá la en el tenía ahí. consultorio. Y entonces, en ese época, no había celular ni nada. Claro. Recibo una llamada telefónica y me dice, estoy en Cartagena, ¿verdad? Nos encontramos en la playa. Sí. Toño, vea, esto fue un resorte. ¡Pum! ¿Cómo? Esta oportunidad, ese dolor no puede conmigo. Me bañé, me cambié, Toño, y fui a la playa y estando en la playa, como tú dices, se me Se quitó. me olvidó, claro. Esa chica no viene a Cartagena, yo estoy todavía tirado. Así es, Eduardo, Uno así somatiza es. muchas veces. Entonces, lo que quiere decir todo esto, amigos, es la motivación. Si tú estás motivado para hacer las cosas, por supuesto que sale mucho mejor. Y ahí el médico y la familia y los amigos intervienen. Ahí están los vecinos imprudentes. Y vecinos Sí. imprudentes. Uy, Eso y es lo no peor. se quita. Uy, eso es grave. Ay, El está vecino- viendo de eso se fulana murió cómo está de Bernardo. acabada. Antes de ayer no sé quiéncita, Se yo me enteré murió de de un eso. caso, se Sí, murió de esto. Bernardo se murió de eso. Pero quédense callados, vecino imprudente. ¿Cómo le va a decir un paciente que necesita alivio y consuelo? Ejemplo de ese caso. Eso es lo último, y que quédense callados por decir un imprudente. Chismoso. Chismoso, que hable para adentro, pero no se lo diga, por favor, Oiga, al y eso paciente. sirve de esto. Oye, Este preámbulo sirve para poder llegar a ese punto Que uno donde le vamos, quiere meter una trompa al vecino montado. a los dolores y los golpes. Esos dolores que se nos vuelven crónicos, esos golpes Ay, que generan Eduardo. unos fuertes dolores y que realmente se vuelven crónicos y uno no sabe ni cómo controlarlos ni cómo salir Ok. de ellos. Sí, con el tema de los golpes, de los traumas y estas situaciones, quiero hacer una acotación muy importante, pero muy importante que a veces uno ve, es que ante una situación, ante un accidente, por ejemplo, un accidente de tráfico, la moto, lo que hay que hacer en ese momento es no recoger el herido, así, uno lo hace de buena intención. Recoger el herido, móntalo en la moto y el paciente va así, en la moto torcido hasta que lo llevan a la clínica. Eso puede ser peor que el mismo trauma, porque tú no sabes si ese paciente tiene una lesión de cuello, una lesión de columna, y el movilizarlo, esa lesión de cuello puede romper la médula y el paciente quedar cuadripléjico, o puede romper una arteria. Por lo tanto, ¿quiénes deben mover al paciente que está en un accidente? Los colegas tienen el conocimiento de cómo moverlo. Solamente los paramédicos. Señores paramédicos, no pueden demorarse tanto porque después En las señora, ambulancias llega el paramédico. Usted lo que puede hacer, amigo, si tiene un familiar o tiene un amigo, o va a la calle, ve un herido, lo único que usted puede hacer es asegurar la vía aérea. ¿Qué significa eso? Aflójele el pantalón, aflójele la camisa, ¿de acuerdo? Aflójele todo lo que le apriete, asegúrese que esté respirando bien. Si está inconsciente, voltee la cabecita para que no se tragante con la lengua. Es lo único que usted puede hacer hasta que vengan las autoridades. En caso de un golpe. En caso de que usted esté inconsciente o que esté consciente trauma. pero adolorido, cálmelo, relájelo, aflójele no como otras partes que le van aflojando el reloj y se llevan el reloj. Así Sí. es, que la aflojan la billetera. La aflojan la billetera. ¿Qué cosa? Eso es tenerlo más. Eso es lo que darle verdad, está cagado. Dios mío, pero bueno. Total es que ayuda a ese paciente hasta que vengan las autoridades. Estoy hablando de una situación extrema. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con golpes cotidianos? ¿De acuerdo? Cuando uno se golpeó, se cayó la rodilla, el tobillo. Sí, eso es tenaz. Ya, entonces, inicialmente es tener el conocimiento de que, caramba, este golpe es tan severo que debe ser visto por un médico. El médico en su sapiencia considera si esto es de una radiografía, una ecografía. Si usted está pensando, el médico, que es una situación de hueso, entonces tómele una radiografía. Pero si es muscular, para nada mande una radiografía porque no se ve en una radiografía. Si usted está sospechando una contractura, una rotura muscular, tú que haces bastante deporte, y es muy común ver una rotura muscular. La rotura muscular es que tú estás caminando, como los jugadores, y cuando Incómoda. sientes que se tiran al suelo, Suena como una burbuja que estalla. Sí. Sí. siente un puyazo y de repente no puede seguir caminando. Cae al suelo. Ese no es una contractura, eso es una rotura muscular. Entonces, cae al suelo con un dolor que te lo tienen que sacar de ahí. Muchas veces, si la rotura es superficial, pues tú vas a ver sangre afuera, sangre como una mancha roja. Y si la rotura es interna, no ves sangre, pero adentro hay, porque se rompen los músculos.
entonces requiere un tratamiento, una recuperación. Mucho sucede jugando tenis. Bueno, pero ante un trauma no tan severo como una rotura muscular de un jugador, sino traumas convencionales, muchas veces uno se da la cabeza contra un marco, una puerta. La puntica de la cena de la cocina. No, y Ding. la punta de la puerta en el codo o la pata de la cama en el dedo. Oye, ay, Doctor, Dios eso mío. es el dolor más indescriptible Sí, que sí. existe en el dedo pequeño del pie. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Llore. No tan aparte, Grite. no, sirve, llorar sirve. Chille como nena, porque cuando tú lloras, sacas lágrimas, desahogas y liberas energía. Ah, ok. Ese cuentecito que usted es machito y los hombres no lloran, olvídate. Olvídate. Si es de llorar, llore, mijo. ¿Por qué? Porque cuando usted llora, usted hace una catarsis, usted libera esas energías y lo hace mucho más O sea, cuando uno sano. grita, ¡ah! Eso sirve. Bueno, con histeria no sé qué tanto uno le queda. No, pero sí. No, pero no se desahoga muchas veces porque está muy cargado, sí. un gritico. Un gritico, vale, también. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos entonces ante una situación que no sea tan extrema como un accidente, ni una cosa tan severa como una herida abierta? Ya eso es situaciones de hospital. Pero si tenemos un golpe, que tú ves el moretón, la hinchazón, lo primero y durante los 3 días siguientes, solamente hielo. Hielo, solamente hielo. No se ponga agua caliente, póngase hielo. Durante los 3 días siguientes, hielo. Pero el hielo no va a ser el cubito puesto así. Eso iba a decir. Es un pocotón de hielo. Porque si usted pone el cubito puesto así, le va a quemar el hielo. Usted lo que va a hacer es colocar una toalla, pone hielo picado, lo envuelve y se lo coloca en la zona del trauma. ¿De acuerdo? Se ponga hielo. No se va a poner hielo 1 hora puesto el hielo ahí, sino hielo por tiempo. ¿Cuánto tiempo? Va a ser unos 4 o 5 minutos. Quita. Quita, reposa unos 5 minutos, otra vez hielo 5 minutos y así va a ser media hora, 40 minutos. Quita y pon. 5 minutos de hielo, 5 de reposo. 5 de hielo, 5 de reposo. Durante 1 hora. Pon 1 hora. Descansa a las 2-3 horas, otra vez hielito y así va. Con puro hielo durante los 3 siguientes días. Después de los 3 días, ¿qué hace el hielo? El hielo lo que hace es hace un proceso desinflamatorio natural. No corran, por favor, no corran de una vez a tomarse antiinflamatorio. ¿Sabes por qué, Toño? Porque pequeñas inflamaciones es normal. Yo me golpeo, se me tiene que inflamar, por favor. No puedo pretender que no se me inflame, no puedo pretender, porque la inflamación es reparación. Cuando yo me golpeo y se me hincha, ¿qué está sucediendo? Se me hincha porque la naturaleza me dice, ahí hay un trauma y voy a limitar la zona. No sé. Sí, como ponerle la banda amarilla a un accidente. Como un accidente. Entonces yo limito la zona, se inflama, limito, se pone caliente, se inflama. Y lo que está ocurriendo es, si tuviera unas gafas especiales, lo que estoy viendo ahí es un sistema de reparación. Fibroblastos, colágeno, glóbulos blancos, glóbulos rojos, todo el mundo a reparar la zona dañada. Eso es normal. Le pongo hielito para ayudar a mis amigos que son las células. Pero si yo empiezo a tomar antiinflamatorio, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, porque me golpeé enseguida el diclofenaco, enseguida estos productos, lo que estoy es disminuyendo el poder de reparación. 1, 2, y voy a volver crónico ese dolor porque no se reparó como se debió de reparar. Entonces, solamente intervenir cuando realmente no se automedique, cuando sea necesario. Yo tengo 2 preguntas de eso, pero le voy a demostrar cómo uno se puede hacer un golpe tontamente. Fíjense, este periodista, esto sucedió realmente en vivo. Está hablando, doctor, mire, está hablando normal. Está hablando tranquilo. Está dando su noticia y mira el sapo que tiene atrás y Más prepárese. bien pequeño el señor de atrás. Prepárese que viene, ahí Él está va, el que montado va en por algo. delante y... ¡Ay! Prepárese, mire. 1, 2, 3. ¡Quítate! O sea, ese golpe, Voy a doctor, aplicarla. le ha generado una pequeña inflamación. Chichón que Inflamación. llaman. porque- Chichón. Oiga, doctor, te hiciste un chichón, uno se caía de... Yo me acuerdo que yo sí me hacía así. Le dije a Toño que yo era bastante traviesa cuando niña, solo cuando niña.
y yo vivía como cayéndome. Yo no sé qué pasaba, que yo siempre me estrellaba contra todo. Era un poco torpe, pero siempre tenía chichones y me acuerdo que mi abuela me ponía una papa o un pedazo de carne y yo realmente todavía sigo sin entender por qué querían hacer conmigo un plato típico. O sea, ¿qué es eso, doctor? Ok. O sea, pero, Esto sirve. Con base, Sí, con base claro. a eso y atendiendo lo que uno llama chichón, Sí. es la inflamación. Es la O inflamación. sea, el golpeador, por lo menos que le dan la trompada, ¡pam! En el y ojo. viene y se le pone, que dicen, uy, le salió un chichón. Sí. Eso es una inflamación. Una inflamación que adentro puede haber sangre. Ok, Claro, y ahí porque- es cuando van, se supone que más que la acción del golpe es la inflamación que se genera y que todos internamente buscan una reparación. Buscan una reparación. Independientemente del tamaño, doctor, que sea un chichonazo, porque uno ve Eso. unos chichones inmensos. Inmenso, unos golpes, unas cosas Ajá. así tremendas. Uno tiene que estar tranquilo. Aquí tranquilo. No cogí con un alfiler No, para no, pincharse. no, deja, adentro hay sangre y la propia sangre se va a ir reabsorbiendo. Ok. Entonces, si le duele mucho al paciente, dele entonces un acetaminofén. ¿De acuerdo? Tranquilo. Ahora, si la inflamación es muy severa y la reparación del cuerpo se exagera, entonces usted puede intervenir con antiinflamatorio, pero solamente el médico. En la fase aguda, estoy hablando de la fase aguda. En la fase aguda, mejor hielo local, pedazos de carne. Pero ¿para qué sirve la carne o la papa, doctor? La papa, porque eso es lo que uno llama, lo que uno llamaría recoge la inflamación de manera natural. ¿Qué tiene la carne? La carne es fresca. Entonces, por la frescura, Ah, ok. es lo que o el pepino, o cualquier cosa que sea fresco. La guatila fría. Pero si yo tengo, que iba a decir guama, Guatila. sí, guama. Guama. Si tengo, Es una guama. Hielo. Pégale al que lo clavó. no, es que estoy diciendo, me acordé de mi gato, Benito Bodoque, come guama. ¿Usted tiene un gato, Yo tengo un gato, doctor? me encanta, primera vez que tengo un gato, se llama Benito Bodoque, y come guama y come almendra. O sea, y después se quejan ustedes de bigotes al selvo. O sea, Pero ese gato está fleco porque come guama y come almendras, el único gato que hace eso. Ya, sí, A sí. punta de taquero. Ah. Beta-caroteno. Beta-caroteno. No, y está amarillo, pero es porque come bien. Está más sano que cualquier está otro. más claro que Eso. cualquier otro. Yo Es que tengo otro 8 y nada gato. pasa. Ajá. Y entonces ese es el efecto que uno que pone en la fase aguda. Benito Bodoque. Ahora, Benito Bodoque. Pero si ese golpe ya es la fase crónica, ya pasó una semana, por ejemplo, entonces después de una semana ya yo puedo entonces, y sigo con la inflamación, entonces ya yo pues me ayudo con antiinflamatorios y ciertos elementos, pero solamente el médico es el que va a decir qué te va a aplicar en ese momento. Cosas caseras, lo que estamos hablando son cosas caseras, como hielo, lo mejor se llama hielo local. Y una pregunta, cuando uno hace una terapia, a uno tiene que colocar frío, calor. Frío, calor. ¿En este caso es válido o no? Sí es válido, pero después del tercer día. ¿Por qué? Después del tercer día que ya usted se aplicó el hielo, 3 días aplicando hielo y todavía usted siente alguna molestia, por ejemplo en la rodilla o donde sea el dolor, entonces ya va a jugar con las temperaturas. Se va a empezar 5 minutos de frío y después 5 de calor. Una bolsa de esas que usan las abuelas. Sí. Bolsas Sí, calientes que de eran caucho. como, Y pero si esa no das el bolsa... trapito caliente con agua Trapito, hirviendo. pero no, pero a mí no me ponían sea- esa bolsa cuando me daba cólico y me privaba la bolsa esa, Sí. tácata, chácata. en Sí, la pero panza. no se aplique la bolsa pelada, así No, con con una toallita. la quema. Toalla húmeda. Así es. Tienen que humedecer la toalla, la exprime y con eso usted va a envolver la bolsa caliente. Nunca la va a envolver así, la calor seco porque quema. Y entonces 5 de frío, 5 de calor. 5 de frío, 5 de calor durante media hora, 40 minutos. El calor local es muy bueno, muy analgésico, pero después de los tres primeros días, que es solamente hielo. Ok. Así como Caro dice, el tema de la papa, la carne, ¿tiene el mismo efecto del hielo o tiene unas condiciones diferentes? La papa o la carne me gusta porque son frescos. El pepino es fresco. Es, Pépalo es fresco. solamente, O sea, un tomate puede servir. totalmente. Y no has escuchado que tomate con azúcar. Tomate con... Y que si para tú los te golpes. partías el labio, ponte tomate con azúcar. No, yo me acuerdo que cuando eso quemaba le ponían mantequilla. Ya. Bueno, hay 1000 Pero es recetas que, caseras. o sea, uno ni sabe qué. Mira, no hay tejido más agradecido que la boca. Ok. La boca es el tejido más agradecido que hay. ¿Por qué? Porque, Toño, una vez en mi rural, increíble, en mi rural, llegó un chico como de 15 años, le pegó una patada a un caballo aquí y le partió aquí, Uy. Ah, aquí. Y cuando yo veo
pero ya estaba infectado. Me lo llevan a los 3 días y ya estaba infectado. Ya, entonces le veo eso verde, infectado, y yo con el dedo enguantado le metí el dedo por aquí, le salió por el otro lado, había un hueco. Y entonces... Doctor, ya. ¿Ah? Ya. No, me no, gusta. entonces con una pincita le curé. Yo dije, este paciente habrá que remitirlo, habrá que hacerle cualquier cosa el día siguiente. Cuando destapo al día siguiente, totalmente cicatrizado. Y no hay tejido mucho más amigable que el tejido de los labios. ¿Sí? Boca por dentro. Eso cicatriza, pero rápidamente el tejido de la boca. Oiga, a propósito de boca, le tengo una pregunta, doctor. Usted que todo nos resuelve, a ver si usted me la da. Y a Carito inicialmente y usted después. Pregunta. Que yo diga lo que sea y él quede bien. ¿Cuántas bacterias nos podemos transmitir nosotros en medio de un beso intenso? Millones. En un beso intenso. ¿Cuántas bacterias en un beso intenso? No un besito de esos así piquito. No un pico, no un pico. No, un trillón, lo que uno llama un Millones de martilleo. bacterias. Una trillada. Una trilla. O sea, por un momento Como ya decían eran los las Betos. bacterias, no era cómo se Los llaman. Betos decían, sigue la trilla para ver si la alcanza. En una trillada. ¿Cuántos besos pueden haber? Carlos? Millones. No, pero dígame una cifra. De De bacterias. 100 millones de bacterias. 100 millones de bacterias. No, yo opino Bueno, 3 mil millones. 3.000 millones. Wow. Sí. Sí, 3.000 millones de bacterias en un beso intenso. Sí, yo digo 3 mil millones, digo, son talibón así de eso. Seguro. Pero, doctor, te besa con Por catarro. una gripa, fíjate. No, pero no, un beso normal, dos personas sanas. Ah, ya. Dos personas sanas que se están besando la una con la Oiga, otra. déjenlo, por favor. Dos Ajá. personas sanas que se están Miércoles. besando. nada 100 más. millones de bacterias. Ajá. Hicieron un estudio. 100 mil. Sí. Hicieron un estudio reciente y encontraron que normalmente en condiciones regulares hay 700 variedades de bacterias en la boca del ser humano. Sí, ajá. 700 bacterias. Y no significa que están enfermas. ¿Cuánto contaron? 700. Ah. 700 bacterias en promedio en una boca. Sí. En una boca. Pero hicieron un estudio donde escogieron a una cantidad de parejas y las pusieron a besarse durante 9 momentos diferentes Ajá. en un minuto intenso. Un beso Sí. intenso de un minuto. Y doctor, la cifra es escandalosa. 80 millones de bacterias se transmiten en un beso intenso. Ay, yo dije 100 80. millones. Está Te casi. pasaste. Estoy- me pasé. No, yo me pasé. el mío. No, Eduardo. El mío era un Eduardo, gripón. Ahora, Eduardo, en un yo gripón, pensé que era si eso. el doctor dijo 3.000 es porque hay posibilidad de que haya Sí. miles de millones A de ver, bacterias. eso es muy cierto. Increíblemente, hay más bacterias en la boca que en el ano. Increíblemente. Entonces, darse un beso significa un intercambio de bacterias. bacterias, Ya. muy divertido. Sí, pero Pero un rico intercambio de bacterias, Claro, doctor. pero son Ah. bacterias que no son patógenas. Son bacterias que habitan en la boca y no son bacterias malas. Entonces no hay problema. Sí, exacto, no son, No sino son que se bacterias. llaman bacterias. Sí, exacto. Son muchas bacterias, pero no son patógenas. No son patógenas. Entonces puede haber muchas bacterias, hacen gárgara, pero no pasa nada porque te la Pero puedes tragar, pero no pasa Bacteria va, nada. bacteria viene. Pero No, bueno, de doctor, a verdad, propósito de esas ustedes son muy bacterias, cuando desagradables, en el serio. individuo se enferma, Sí. las bacterias, ¿qué hacen? O sea, cuando yo, por ejemplo, tengo mi bacteria, 700 bacterias tengo en la boca yo, ahora mismo. Pero me enfermé de una gripa horrible. ¿Se me aumenta la bacteria o estas bacterias se ponen malas, se Se ponen enferman graves, las bacterias se y tal. alteran? y Se eso pone ve- molesta. Ok. Cuando tú tienes gripas, la composición bacteriana debe quedar igual. Ok. Lo que tienes son más virus. Más virus de la gripa. Pero no bacterias. Pero no O bacterias. sea, yo puedo seguir besando a mi pareja. Le pegas el virus, no la bacteria. Ah. ¿Ya? Ahora, si tú tienes una amigdalitis y tienes las amígdalas así, En bolúa. dos almendras así grandotas, ya, eso, bueno, ahí sí tienes una cantidad de estafilococos que no te va a dar ganas de besar, pero le puedes transmitir esa Bésame. Bésame Bésame mucho. mucho. Oiga, doctor, algo cierto. Y es que pasa esto. Uno viene y se golpea el dedo gordo del pie o lo Sí. que sea, y viene y le sale en ese golpe una cuestión que le llaman se lo descompuso. Se descompuso el dedo. El tobillo. Yo recuerdo, yo tengo un par de escenas en mi cabeza y quiero ver si hicieron un experimento conmigo o si eso realmente funciona. Muchas personas saben de lo que estoy hablando. Cuando me golpeé el dedo,
el dedo se colocó, doctor, gigante. Era una hinchazón horrible y se puso negro. Y salieron las abuelitas de la época diciendo, eso es que está descompuesto, llévenlo de la sobadora Maruja, que Maruja se lo ella lo compone. arregla. Y uno llegaba donde Marujita, y Marujita le sobaba el pie y le hablaba, tranquilo, mijo, no pasa nada. Y uno llorando ahí, cuando de pronto, sin más ni menos, ¡tra! Y el dedo, doctor, increíblemente a la hora, como si nada en el mundo. Y el dolor más horroroso del grito. Sí sientes un fuerte dolor, incluso queda una veta negra, una raya negra, como de sangre, no sé, pero el dedo otra vez se deshinchaba y volvía a su ¿Y esas posición. señoras cómo componían eso? Eso, doctor, yo lo viví y lo puedo traer a colación. ¿Qué sucede ahí? El sobo. El sobo es un arma de doble filo. Dígame, ¿por qué? Un arma de tamaño doble filo. Ajá. El sobo. Hay sobos que se hacen de manera empírica, en los pueblos sobre todo. Sí. Ese tipo de sobo no funciona en tobillo, funciona en dedos, funciona en dedos de pie o dedos de la mano. Cuando hay una luxación de la articulación, el dedo por algún motivo se queda así, queda encaramado, como dice uno, y un buen sobo hace que otra vez el dedo vuelva a su posición. ¿Ok? Ese es un sobo empírico. Hay un sobo profesional y científico que es el que hace los médicos en las urgencias para volver a colocar el hombro en su posición. Entonces el ortopedista o el médico de urgencia hace una maniobra con un trapo y otra vez el hueso del hombro queda encajado en su articulación. A los James. Eso es un sobo profesional. Los sobos pequeños de mano lo pueden hacer de pronto las personas que ya tienen experiencia empírica en esto y otra vez queda su dedito y descansa. Lo fatal para tobillos. Déjense ese tobillo quieto. Si están en un pueblo y tienen un tobillo con una luxación, realmente lo que pasa ahí es que no lo intenten sobar porque eso sí es grave, empeora en el cuadro, porque el tobillo luxado requiere entonces un manejo profesional. Pero en el caso, por lo menos, de las extremidades inferiores, como el Vale. dedito, Sí, sí. la sobadora sí es funcional. Porque lo encaja, lo pone otra vez en su lugar. La señora era ciega. Entonces la persona otra vez con su sapiencia. Maruja. Sí, sí. No, es era que- bruja, era sí. sobadora. Maruja. No, Ah, es que- Maruja. es que no necesita ver, sentir que hay una articulación Pero eso se fuera ha de perdido, posición. doctor, ya no se ven los sobadores. Ya no se ven observadores por un lado, pero mientras no soben tobillo, quieto. Pero he visto mucha lesión de tobillo porque el tobillo no se mejora sobando, empeora el cuadro si sobas tobillo. Bueno, le dicen sobo, doctor, pero hay un jalón. Sí. Los- Soban, le van sobando. Lo- hay una pero placa. en los deditos vale, pero y si no hay fractura, entonces por eso es mejor acudir a algo profesional. Doctor, ¿qué recomendación tiene para este tema de los golpes? Para los golpes importantes es tener, como dije al principio, si es una urgencia, si es un accidente en la calle, no mueva al paciente, asegúrale que pueda respirar bien, afloje lo que está apretándose hasta que vengan los paramédicos. Si es un dolor, si es un trauma abierto, déjese eso para las urgencias y los médicos. Si es un trauma llevadero en casa, póngase hielo durante los 3 primeros días y después del tercer día, calor frío. No se esté automedicando con antiinflamatorios. Primero, si es el caso, acetaminofén. Si es muy doloroso, demasiado doloroso, entonces sí, aplíquese, tómese un analgésico antiinflamatorio como tal. Pero con el solo hielito nos va a ir muy bien inicialmente. Ahora, un detalle también, no sé si es válido recomendarlo también, doctor. Muchas veces hay gente que tiene un accidente, por lo menos van en la moto y por alguna circunstancia esquivaron algo, se cayeron al piso, ¡pra! Y sienten dolor y se levantan. En esa circunstancia de levantarse sin saber qué tiene es peligrosa. Sí, pero seguro, por instinto, el humano lo que hace es evaluarse. Cuando nos hemos caído, nos hemos dado golpazos, uno se cae y dicen, Dios mío, se va que me rompí, ¿qué pasó? Entonces uno empieza a moverse, no, ya está bien. ¿Y por qué pasa Claro. esto, doctor, también que uno se da un golpe y en el momento no lo siente, sino después? Sí, claro. Sale el ¿Por qué? golpe después. Sale ¿verdad? Sale el golpe y el Ay, dolor. fulana, y el morado. Mira, ¿Por qué? la adrenalina, tú estás en el momento, estás corriendo, te golpeaste, no sientes dolor y al día siguiente que sientes el moretón y empiezas a cojear por el dolor. Pero eso es porque en el momento tienes mucha adrenalina y no sientes. Al día siguiente, como los jugadores de fútbol, al día siguiente que sientes el moretón, no el partido. Saludamos a Verónica, le mandamos un fuerte abrazo, un beso muy especial y a todos los clientes que compartieron con nosotros en el día de hoy, doctor. ¿Dónde lo podemos conseguir? Claro, nos encuentran